Narra Libros presenta Reality Transurfing, escrito por Vadim Selan. Es una de las obras más misteriosas e impactantes sobre conciencia, percepción y creación de realidad. Más que un libro de autoayuda, propone una visión completamente distinta sobre cómo funciona el mundo y cómo las personas pueden cambiar el rumbo de su vida. Su premisa central es poderosa: la realidad no es una sola, sino un infinito campo de posibilidades donde existen todas las variantes de nuestro destino. Según Selan, cada decisión, pensamiento y emoción nos mueve hacia una línea distinta de realidad. El autor explica que la mayoría de las personas vive en piloto automático. La rutina, el miedo, las preocupaciones y las influencias externas hacen que la gente reaccione constantemente sin ser consciente de ello. Para Selan, el ser humano vive dormido, atrapado dentro de estructuras energéticas que él llama péndulos. Estos péndulos son sistemas invisibles creados por grupos de personas que piensan y sienten de manera similar. Pueden ser religiones, partidos políticos, redes sociales, modas, empresas, programas de televisión o incluso conflictos familiares. Los péndulos sobreviven alimentándose de energía emocional. Cada vez que una persona discute, siente miedo, odio, ansiedad o fanatismo, entrega su energía al péndulo. Lo más peligroso es que estos sistemas manipulan a las personas haciéndoles creer que sus pensamientos son propios, cuando en realidad están reaccionando automáticamente. El libro enseña que para recuperar el control de la vida es necesario dejar de alimentar esos péndulos y aprender a observar la realidad desde afuera. Uno de los conceptos más importantes del libro es el espacio de las variantes. Selan describe este espacio como un campo infinito donde ya existen todas las posibilidades imaginables. Existe una versión de ti que fracasó, otra que triunfó, otra rica, otra pobre, otra feliz y otra llena de miedo. La realidad que experimentas depende de la frecuencia con la que vibras emocional y mentalmente. La idea central no es crear la realidad desde cero, sino elegir la línea de vida hacia la que te diriges. Según el autor, cada pensamiento constante funciona como una coordenada energética que determina hacia qué versión del mundo te desplazas. Por eso insiste en que la atención es uno de los recursos más poderosos del ser humano. Otro principio fundamental de Reality Transurfing es la importancia excesiva. Selan afirma que las personas suelen convertir sus deseos y problemas en asuntos demasiado importantes. Cuando alguien se obsesiona con conseguir dinero, amor, reconocimiento o éxito, genera un desequilibrio energético llamado potencial excesivo. La realidad responde intentando restaurar el equilibrio, y muchas veces eso provoca exactamente lo contrario de lo que la persona desea. Por ejemplo, alguien que tiene miedo extremo de perder una relación puede terminar destruyéndola por ansiedad, celos o desesperación. Una persona obsesionada con el éxito puede bloquearse mentalmente por la presión interna. Según Selan, mientras más desesperadamente deseas algo, más difícil se vuelve conseguirlo. El libro propone entonces una filosofía diferente: actuar con intención, pero sin apego emocional extremo. Desear algo con tranquilidad, confianza y ligereza. Esto no significa dejar de tener metas, sino dejar de depender emocionalmente de ellas para sentir valor personal. Aquí aparece otra de las ideas más poderosas del libro: el mundo funciona como un espejo. La realidad externa refleja el contenido interno de la persona. No responde a lo que alguien quiere superficialmente, sino a lo que proyecta constantemente en su interior. Si alguien vive enfocado en carencia, miedo y frustración, el espejo del mundo seguirá mostrando situaciones similares. Pero si cambia su estado interno, tarde o temprano el reflejo también cambiará. Selan aclara que el espejo de la realidad tiene un retraso. Muchas personas abandonan sus sueños porque esperan resultados inmediatos. Cambian unos días su actitud, no ven transformaciones rápidas y regresan a sus viejos patrones mentales. Pero el autor insiste en que la persistencia es clave. Mantener un estado interior estable termina modificando gradualmente la realidad externa.
Otro concepto esencial son las diapositivas mentales. Estas son películas internas que las personas reproducen constantemente en su mente. Algunas son negativas, recuerdos dolorosos, inseguridades, escenas de rechazo o miedo al fracaso. Otras pueden ser positivas, imágenes de éxito, tranquilidad y plenitud. Según el libro, la mayoría de las personas vive atrapada dentro de diapositivas negativas sin darse cuenta. Por ejemplo, alguien que se considera incapaz reproduce constantemente escenas mentales donde fracasa, se equivoca o es humillado. Estas imágenes terminan moldeando su comportamiento y afectan la realidad que experimenta. La solución propuesta por Celan es crear conscientemente nuevas diapositivas mentales. Visualizar de manera natural la realidad deseada hasta que el subconsciente empiece a aceptarla como posible. Pero el autor advierte que esto no debe hacerse desde la desesperación, sino desde una sensación de calma y certeza. A diferencia de otros sistemas de manifestación, Reality Transurfing no se enfoca solamente en pensar positivo. Celan afirma que imaginar cosas bonitas no sirve si la persona sigue llena de miedo, ansiedad y contradicción interna. Lo importante es la coherencia entre pensamiento, emoción y estado energético. Otro de los pilares del libro es la intención externa. Celan diferencia entre dos tipos de intención. La intención interna es la fuerza tradicional basada en esfuerzo, lucha y control. Es cuando alguien intenta imponer su voluntad al mundo mediante presión y sacrificio constante. La intención externa, en cambio, consiste en permitir que la realidad coopere contigo. No significa quedarse inmóvil, sino actuar desde un estado de alineación y confianza. Según el autor, cuando una persona deja de resistirse al flujo natural de la vida, comienzan a aparecer coincidencias, oportunidades y caminos inesperados. Aquí el libro introduce el concepto de la ola de la fortuna. Son momentos donde las circunstancias parecen alinearse mágicamente, aparecen contactos importantes, oportunidades laborales, ideas creativas o soluciones inesperadas. Muchas veces las personas ignoran estas señales porque están demasiado enfocadas en problemas y preocupaciones. Celan afirma que la realidad siempre envía señales, pero la mayoría vive tan distraída que no las percibe. Aprender a detectar esas oportunidades y actuar sobre ellas es parte esencial del transurfing. Otro tema muy importante es el cambio inducido. Esto ocurre cuando una persona entra en una espiral emocional negativa. Todo comienza con un pequeño problema, pero la mente empieza a enfocarse tanto en el que termina atrayendo más situaciones similares. Un mal día se convierte en una mala etapa de vida. Por ejemplo, alguien pierde dinero y comienza a pensar constantemente en fracaso, carencia y miedo. Esa frecuencia emocional termina llevándolo hacia nuevas situaciones negativas. Según Celan, el problema no es el evento inicial, sino la energía emocional sostenida después del evento. Por eso el libro insiste tanto en aprender a observar los pensamientos sin dejarse dominar por ellos. La atención determina la dirección hacia donde se mueve la realidad personal. Uno de los aspectos más profundos de Reality Transurfing es la idea de encontrar tu camino. Celan dice que muchas personas viven persiguiendo metas impuestas por la sociedad. Buscan dinero, prestigio o reconocimiento porque creen que eso les dará felicidad. Pero cuando una meta no pertenece realmente al alma, el camino se siente pesado y lleno de resistencia. En cambio, cuando alguien encuentra un propósito auténtico, aparece una sensación de entusiasmo natural. Incluso antes de alcanzar resultados, la persona siente energía y motivación genuina. El libro llama a esto encontrar tu puerta, el camino que realmente corresponde contigo. Celan también habla sobre la relación entre el alma y la mente. Según él, la mente suele vivir atrapada en lógica, miedo y control, mientras que el alma percibe intuitivamente lo que realmente hace feliz a una persona. El problema es que la sociedad enseña a ignorar esa voz interior. Por eso muchas personas alcanzan metas materiales y aún así sienten vacío. Han vivido siguiendo programas ajenos en lugar de escuchar sus verdaderos deseos.
El libro enseña que cuando alma y mente trabajan juntas, la realidad comienza a transformarse. La mente aporta dirección y estrategia, mientras el alma aporta autenticidad y energía vital. Otro aspecto interesante es la visión del éxito. Celan rechaza la idea tradicional de sufrir constantemente para triunfar. Según él, la sociedad glorifica el sacrificio extremo, la competencia y el agotamiento. Pero Transurfing propone que el verdadero éxito aparece cuando alguien deja de luchar contra sí mismo y empieza a fluir con su naturaleza auténtica. Esto no significa evitar el esfuerzo, sino eliminar la resistencia interna innecesaria. Cuando una persona está alineada con su propósito y reduce la importancia excesiva, las cosas empiezan a avanzar con más naturalidad. A lo largo del libro también se habla mucho sobre el miedo. Para Celan, el miedo es una de las herramientas principales mediante las cuales los péndulos controlan a las personas. Noticias negativas, manipulación social, competencia constante y ansiedad colectiva mantienen a la humanidad en un estado de tensión permanente. El autor recomienda reducir el consumo de información tóxica y desarrollar la capacidad de observar la realidad sin reaccionar automáticamente. La calma emocional permite tomar decisiones más conscientes y evitar caer en líneas de realidad negativas. Otro mensaje importante del libro es que la gratitud cambia profundamente la relación con el mundo. Cuando una persona aprecia lo que ya tiene, reduce la sensación de carencia y empieza a emitir una frecuencia diferente. Esa nueva energía facilita el acceso a oportunidades más positivas. Celan insiste en que la realidad responde principalmente al estado predominante de la persona. No basta repetir afirmaciones si internamente alguien sigue sintiéndose vacío o derrotado. Lo que transforma la realidad es la energía constante que se mantiene día tras día. A medida que el lector avanza en Reality Transurfing, el libro deja de sentirse como simple teoría y comienza a funcionar como una especie de entrenamiento mental. El objetivo final es despertar de la hipnosis colectiva y recuperar la capacidad de elegir conscientemente. En Internet y redes sociales, millones de personas se sintieron atraídas por estas ideas porque describen sensaciones que muchos experimentan en silencio, coincidencias extrañas, intuiciones fuertes, patrones repetitivos o momentos donde la vida parece responder directamente al estado emocional interno. Aunque las teorías de Celan no tienen respaldo científico sólido y son consideradas por algunos como filosofía esotérica, el impacto cultural del libro ha sido enorme. Sus enseñanzas se volvieron populares en videos de YouTube, podcast y comunidades de desarrollo personal alrededor del mundo. Muchos lectores afirman que el libro cambió completamente su manera de ver la realidad. Algunos aprendieron a detectar influencias tóxicas en su entorno. Otros dejaron de obsesionarse con el control absoluto y comenzaron a actuar con más calma y claridad. También hay quienes dicen haber mejorado relaciones, trabajo o autoestima aplicando los principios de Transurfing. Sin embargo, el mensaje más profundo del libro probablemente sea este: la realidad no es algo totalmente rígido e inmutable. Existe una interacción constante entre la conciencia humana y el mundo exterior. Lo que piensas repetidamente, lo que sientes cada día y aquello donde colocas tu atención terminan moldeando el camino que recorres. Vadim Zeland invita al lector a asumir responsabilidad sobre su energía mental y emocional. No para culparse por todo lo que ocurre, sino para entender que posee más influencia sobre su experiencia de vida de la que imagina. El autor concluye que la verdadera libertad aparece cuando la persona deja de reaccionar inconscientemente y comienza a vivir desde la observación consciente. Ahí es donde surge el poder de elegir. Y quizá esa sea la razón por la que Reality Transurfing impactó a millones de personas, porque ofrece una idea esperanzadora pero poderosa. En este mismo instante podría existir otra versión de tu vida esperando ser elegida. Una realidad distinta, un destino diferente, una nueva dirección. Según Celan, el cambio comienza cuando despiertas, controlas tu atención y decides conscientemente hacia qué realidad quieres moverte. La enseñanza final del libro es clara: el mundo no solo sucede a tu alrededor, también responde silenciosamente a quien eres por dentro. Gracias por escuchar este resumen de Narra Libros.
Te invito a darle like a este video si te gustó y a suscribirte, así no te pierdes otro resumen más.